Producción que estamos listos ya conectados vía telemática con don Walter Spurrier Vaquerizo, el director general de la edición especializada semanario Análisis Semanal, quien justamente nos acompaña a esta hora. Prácticamente estamos arribando a la primera semana en el inicio de esta nueva gestión administrativa del presidente Daniel Noboa Asín, y valdría la pena, ¿no? Poder determinar cuáles son esos hitos, cuáles son esos aspectos más relevantes, más importantes, a las cuales la administración del presidente Noboa, su equipo económico, debe de ponerle mayor interés. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Alberto, por tenerme en el programa hoy. Aquí estoy listo para sus preguntas. Sí, muchísimas gracias. Le decía, ¿no? Definitivamente arribando a esta primera semana ya, ¿no? De la gestión del presidente en este nuevo periodo. ¿Cómo ubicamos, cómo identificamos los principales retos que tiene la administración de cara, pues, a este término de 4 años que acabamos de iniciar? Bueno, él tiene que actuar con en dos frentes que en principio son contrarios. Él tiene una dificultad allí, en que por una parte, me parece que correctamente, él dice, ahora vamos a cerrar la página en esta recesión que hemos tenido ya por 11 años, o 11 años porque fue en el año 2014 que que se cayó el precio del petróleo, y entonces acá la economía ha crecido menos de 1% anual en promedio, y dice, ahora con la colaboración de la Asamblea vamos a poder tener un crecimiento económico en los próximos 4 años, y que su política va a estar dirigida a eso, y que se propone hacerlo gran parte con mayor dinamismo en el sector público, rescatando a las empresas estatales. Entonces, y de esa manera, con mayor crecimiento de la economía, poder aumentar el empleo. Entonces, él da un mensaje en su posesión, a su nuevo periodo, muy positivo sobre lo que quiere hacer y a lo que quiere llegar. Ahora, el problema es que eso pues es lo que la población escucha y está, creo yo, contenta, halagada con esas metas, pero hay otro grupo que también escucha al presidente, que son los acreedores. Y los acreedores que son en el mercado financiero internacional dicen, sí, pero el Ecuador está diciendo el presidente está diciendo que va a dinamizar la economía y está diciendo que ya arregló el problema fiscal, pero y nosotros no nos va a pagar. La política de meter más plata en la economía significa que no va a tener tanto dinero para atender los compromisos con la deuda. Entonces, el mercado financiero han comenzado a vender los bonos de la deuda con altísimo descuento y ha subido el riesgo país. Entonces, de pronto el presidente tiene también que apaciguar a los acreedores, porque si sube el riesgo país, eso nos trae muchas dificultades, incluso para la inversión privada extranjera, porque los extranjeros que invierten en el Ecuador dicen, si el riesgo país es tan alto, no me conviene invertir a no ser que tenga muy alta rentabilidad. Entonces, los que proponen entrar en petróleo, por ejemplo, van a pedir más rentabilidad. Los que quieren invertir en electricidad van a pedir más rentabilidad. Entonces, su gran desafío que tiene el presidente es armonizar ambas cosas, hacer crecer la economía y, por otra parte, tener satisfechos a los acreedores para que baje el riesgo país y facilite el ingreso de inversión. Entonces, ese es un dilema importante que tiene el presidente por delante y que todavía no sabemos cómo lo piensa resolver. Claro, armonizar, conciliar, ¿no? Esas dos posiciones que son determinantes, ¿no? ¿Hay manera de hacerlo? ¿Cómo se podría cristalizarlo? Bueno, yo creo que la manera de hacerlo sería algo similar a lo que ha hecho Milei. No necesariamente a las mismas medidas, no necesariamente con la misma confrontación que hace Milei con todo el mundo, pero sí que se siente de que están haciendo reformas estructurales de fondo que van a hacer que la economía sea más eficiente. Entonces, en ese sentido, tiene que ir por ese lado, porque si quiere dinamizar la economía interna, necesita
hacer que el riesgo país baje. Y, por ejemplo, en Argentina ha bajado enormemente. En el Ecuador también bajó, primero cuando ganó las elecciones en la primera vuelta. Bueno, ahí más bien subió, porque ahí subió porque se percibió de que podía perder en la segunda, pero bajó fuertemente cuando ganó en la segunda vuelta y ahora se ha revertido en parte esa bajón del riesgo país porque se percibe que el presidente no va a seguir una política adecuada para lo que espera el mercado internacional. Entonces, sí tiene que hacer algo en que ambas partes se motiven, como sucede en Argentina, porque la población dice, ahora sí están sacando todas las trabas que impiden que la economía crezca, y los acreedores dicen, bueno, si la economía va a crecer más, entonces Argentina va a poder atender los problemas nuestros de la deuda, va a poder pagarnos y por lo tanto estamos dispuestos a aceptar de que el gobierno tome estas medidas drásticas en primer momento. Ahora, yo pienso que una manera de hacerlo, en el caso del Ecuador, es aprovechando sus buenas conexiones con el presidente Trump, aprovechando que para los organismos multilaterales es una gran cosa que no haya ganado el correísmo, porque eso hubiese significado patear el programa con el fondo y conseguir un apoyo financiero especial en este lapso, una revisión en el acuerdo que tiene con el fondo, para que él pueda tener dinero para dinamizar la economía, a la vez que ahora sí hace las reformas estructurales con los cambios de leyes debido al apoyo que tiene la legislatura. Yo pienso que ese es el camino que puede seguir el presidente. Todavía no está muy claro si lo va a seguir. Claro, ahora, lo que sí está claro, ¿no? Que en muchas ocasiones sirven, por supuesto, estas buenas relaciones, hablando directamente de Washington, ¿no? Del gobierno del presidente Donald Trump. Pero llega un momento en que, por ejemplo, es notorio que la administración Trump está buscando mantener bajos los precios del petróleo, ¿no? Buscan contrarrestar los problemas inflacionarios que tienen. Ha sido notorio también durante estos días ver cómo en las estaciones gasolineras en las distintas ciudades y estados de la Unión Americana han bajado los costos, ¿no? De los carburantes, de la nafta, como dicen muchos. Y en ese sentido, ¿cómo podemos hacer? Porque ese es un tema que cuando hablamos de economía y de finanzas públicas acá en Ecuador es determinante. ¿Cómo van a estar los precios del petróleo, ¿no? Si hay esa tendencia, tanto de los Estados Unidos como incluso de otros países del Golfo Pérsico, de echar toda fuerza para que bajen los costos del barril, del precio del petróleo, pues es un tema que si nosotros no aumentamos la producción acá, va a ser pues gravitante, ¿no? Porque tenemos precios a la baja y no tenemos aumento de producción que pueda contrarrestar esta temática. ¿Cómo ve ese tema usted que maneja también los datos en materia hidrocarburífera? Sí, Alberto, has tocado un punto central. Ese sí es un problema que tiene el Ecuador, porque eh, se han reducido a un mínimo sus ingresos petroleros. Si nos ponemos a pensar en la exportación que tenemos de petróleo y le restamos lo que importamos, estamos hablando en términos de dólares, las exportaciones netas de petróleo no son solo menores a las del camarón, son también menores a las del banano, son menores a las de las remesas. O sea que ya hemos dejado de ser un país petrolero y con la decisión de cerrar la producción petrolera en el campo que estaba aumentando la producción, que era el ITT, pues el Ecuador se ha puesto la soga al cuello, ¿no? Eso la Corte Constitucional nos puso la soga al cuello con esa manipulación de la opinión pública. Entonces, sí necesitamos abrir más para la inversión en petróleo. Hay posibilidades, pero andamos lentamente en eso. El gobierno no ha encontrado los problemas que los mandos medios en Petroecuador o el Ministerio de Energía no están muy dispuestos a colaborar con la política de apertura. Ellos ven cualquier apertura como algo que irrumpe en su propiedad. Ellos se sienten dueños del sector petrolero y no les gusta que haya inversión privada. La inversión pública no puede haber porque no hay plata. Entonces, tiene que romper ese problema. Tiene que, por ejemplo, abrir
la búsqueda de hidrocarburos en el Golfo de Guayaquil, porque se están encontrando en Perú contra la frontera, van a desarrollar campos en Tumbes y nosotros acá estamos pensando en a lo mejor el campo Amistad, hacer más inversión en el campo Amistad, pero no ampliar el horizonte petrolero. Hay áreas en el oriente, en áreas en la parte tradicional del oriente, en que hay bloques en que pueden entrar empresas a buscar más hidrocarburos, porque el Ecuador es muy propenso a encontrar hidrocarburos, tiene mucho más vocación que el Perú o que Colombia. Y, y sí, porque el precio del petróleo se va a mantener bajo este año, el próximo año. Más adelante es difícil saber, pero la economía mundial se está trastabillando con las políticas de Trump y por otra parte, y eso pues significa que no crece tanto la demanda de petróleo, por otra parte muchos países están buscando y encontrando petróleo y por último Arabia Saudita está tratando de volver a tomar control del mercado y lo primero que tiene que hacer es sacar del mercado a productores caros como por ejemplo los de Estados Unidos en el área del fracking, ¿no? De la nueva tecnología. Entonces, sí, es un desafío importante para el Ecuador la caída en el precio del petróleo y tiene que ampliar la producción y también tiene que ampliarse a que haya inversión en otras áreas, entre esas la minería, para diversificar sus exportaciones y sus ingresos fiscales, porque petróleo y minería generan ingresos fiscales importantes. Ya usted anotaba el tema del Perú, ¿no? El tema del Perú es bastante relevante. Prácticamente se está convirtiendo en un país que incrementa su producción petrolera, ¿no? Que no ha sido tradicional acá en esta parte del hemisferio, ¿no? Y hay muchos, Kazajistán en el Asia, una serie de países que están incrementando producción, pero nosotros acá mantenemos todavía internamente este grave dilema y el problema e incluso la obstrucción de muchos sectores. ¿Qué es lo que pesa más a la hora de tomar determinaciones, definiciones? Es justamente el criterio político del jefe de Estado o básicamente impulsar una especie de concertación nacional en torno a este tema, lo que tiene que ver con la explotación hidrocarburífera y también minera en nuestro país, porque es increíble, estamos anotando esto, tenemos dificultades económicas, pero aquí hay la tosudez de seguir obstruyendo todo tipo de iniciativas. Siempre encontramos un obstáculo para decir no al incremento de la producción petrolera e incluso vemos como en el tema minero, más allá de impulsar la minería legal, estamos permitiendo que los carteles vinculados a las organizaciones criminales sean los que se estén llevando pues gran cantidad de minerales. ¿Cómo debe de actuar, cómo debe de obrar el jefe de Estado en torno a este tema? Bueno, yo pienso que el presidente sí tiene muy clara la necesidad de aumentar la producción petrolera y minera. Pienso que en su gabinete también. Y pienso que lo que está faltando es un impulso más fuerte sobre los mandos medios. Es decir, si usted no saca esto pronto y bien, pues yo lo despido y lo saco de aquí. Y buscar quiénes están lucrando ilegalmente de la actividad petrolera e impiden que haya nuevas inversiones, nuevos proyectos porque no les conviene. O sea que tiene que tomar mayor control sobre la administración. Ahora, el problema que tenemos en el Ecuador para aumentar la producción petrolera ya es bien antiguo. Realmente no es solamente dentro del correato de lo que se ha puesto en la Constitución, sino yo me acuerdo, por ejemplo, cuando durante el gobierno de León Febres Cordero, que le dio un gran impulso al petróleo, cuando la empresa que estaba trabajando en el Golfo de Guayaquil dijo, yo lo que puedo sacar a primer momento es gas para hacer electricidad. El procurador del Estado en aquel entonces dijo, es inconstitucional porque si le vende electricidad a Inesel, que era el monopolio estatal en aquel entonces, y Inesel vende la luz eléctrica
más barato, entonces eso no puede ser, y por lo tanto declaró que era inconstitucional la búsqueda de hidrocarburos en el Golfo de Guayaquil, si la producción iba a ser para el mercado interno. Entonces, en ese sentido, hemos tenido ese problema y hay que romper eso en la legislación, porque también hay inversionistas que dicen, yo entro con este gobierno y más adelante pueden declarar inconstitucional, pueden declarar que es ilegal el contrato porque viola la Constitución, sobre todo ahora que tenemos una Corte Constitucional que se cree el primer poder del Estado. Entonces, en ese sentido, el presidente tiene que actuar en esos dos frentes. El uno, golpear a los funcionarios que no se encuadran y siguen las instrucciones del Ejecutivo. En segundo lugar, cambiar las normas internas que impiden un proceso rápido, algo parecido a lo que está haciendo con la ley de compras públicas. Y por otra parte, ir al cambio de constitución, porque hay cosas que lo puede hacer vía consulta popular, como es eliminarlo de los sectores estratégicos, porque eso no solo frena la inversión en el lado petrolero, frena la inversión en el lado eléctrico. En el lado de la minería hay un nuevo reglamento que emite el Estado, a lo mejor se requiere algún tipo de cambio de ley para agilitar, para facilitar los procesos de cumplir con las distintas normas ambientales y de consultas que tiene la ley para desarrollo minero. Y además tiene que ya poner en vigencia el catastro minero que lo cerró Lenín Moreno en 2018. Claro. Ahora, y otro reto adicional que también tiene el presidente es en el manejo, ¿no?, de las finanzas públicas también, ¿no? La ley determina la entrega de asignaciones a los 3 niveles GACS, ¿no? Prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales. A veces uno dice, bueno, se entregan los recursos mensualmente, se transfiere desde finanzas, pues, a estos organismos locales. Prácticamente no hay una rendición de cuentas, a guisa de que son gobiernos autónomos descentralizados, no hay un seguimiento, y es un gravísimo problema porque cada quien desde su óptica, ¿no?, y con estas definiciones legales, pues hace lo que cree que está bien. ¿Cómo podemos armonizar este tema, no? Porque insistimos en algo, debería de buscarse un mecanismo, debería de definirse también un verdadero compromiso nacional en el sentido de mejorar la utilización del recurso público, incluso en aras de lograr la mejora, ¿no?, en la entrega de los servicios, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos en base a aquello. ¿Qué puede hacer el presidente de la República en este nuevo término también para impulsar una iniciativa de estas características? Bueno, Alberto, ese es un tema bien complicado porque por una parte se entregan dineros a los organismos locales, porque de lo contrario todo es excesivamente concentrado y queda en manos de la decisión de la burocracia central, que es lo que hemos vivido mucho. Por ejemplo, lo que vivimos en áreas en que sigue centralizadas las cosas. Vemos, por ejemplo, en el área eléctrica. En el área eléctrica están las compañías distribuidoras de luz eléctrica en cada parte del país, pero realmente son solo departamentos manejados por SELEC en Quito. Y SELEC no asigna dinero para mejorar la transmisión en Guayaquil, por ejemplo, que es el área más dinámica en cuanto a producción productiva, en cuanto a firmas que exportan y producen bienes para incorporar a la producción. No se invierte, no es prioridad para ellos. Si hubiera una descentralización en la parte eléctrica, probablemente, como teníamos cuando era una empresa privada, Remelec, sí se estaría invirtiendo en la transmisión de energía en la ciudad de Guayaquil o en la provincia del Guayas, y eso no hay. Entonces, la ley tiene esa parte positiva de que también los gobiernos locales tengan dinero para las obras prioritarias en su región, en su distrito. Pero el problema es que la gran parte de los organismos locales no están manejados de manera eficiente o ni siquiera están manejados con ideas de hacer mejoras para la población. Muchos son únicamente cómo me llevo la plata. Entonces, de pronto el municipio gasta el dinero en aceras y bordillos y desaparece la plata y no se sabe qué se hizo. Entonces hay un uso ineficiente del dinero. Tendría que haber un mejor control
en las ventas. No creo que la solución sea que no reciban fondos, porque entonces pasaríamos a otra cosa, a Claro. otra legislación, en el sentido que el IVA sea un impuesto local, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es un desafío importante. Yo pienso que tiene que haber un mejor control del dinero en los gobiernos locales, un departamento especializado de la Contraloría con algún reglamento más ágil para ver cómo se usa el dinero y de esa manera obligar a que los gobiernos locales utilicen bien la plata. La solución no creo que sería centralizar las decisiones, porque entonces no habría obras de interés local. Por supuesto. Agradecerle muchísimo por este tiempo, por orientarnos en torno a estos temas de gran actualidad, de gran importancia. Fuerte abrazo, don Walter Spurrier Vaquerizo. Muchas gracias, Alberto. Seguimos entonces, vamos a ir y precisamente al corte, antes saludar a Wendy Quinde que nos tiene pues preparado justamente estos importantes